Mientras tanto, en la sala de visitas de la academia, Baikir continuaba sufriendo, esto mientras la chica decía llamándolo hermano y jalando sus cachetes, haberlo extrañado mucho. Al ver esto, Tudor mencionó no poder creer que Baikir tuviera familia, causando molestia en Sancho y Piggy, quien de inmediato resaltó que lo que había dicho era grosero. Motivo por el que Tudor explicó que para él era muy confuso, pues Baikir nunca había hablado de su familia y menos de sí mismo, a lo que en respuesta Piggy preguntó por qué estaba tan confundido, a lo que éste dijo que, aunque no lo sabía, Baikir y su hermana parecían demasiado unidos. Minutos después ambos se quedaron solos, instante en el que Baikir mencionó que, como el mensaje que le había enviado hablaba de muchos temas importantes, sabía que ella vendría en persona, diciendo tras golpearla, Cindy Wendy, tu actuación fue excesiva, a lo que ésta, molesta, preguntó qué clase de hermano se atrevía a golpear a su hermana mayor por mostrar su afecto, asegurando que mostrarse cariñosa de forma exagerada hacía que la gente bajara su guardia, clamando con enojo que, aunque una chica tan guapa como ella había ido a visitarlo, él ni siquiera sabía cómo agradecer. Tras escuchar esto, Baikir pidió dejar las charlas a un lado, preguntando seriamente cómo iba el comercio con el bosque profundo. Después de resaltar lo aburrido que era, Cindy Wendy le aseguró que todo iba sobre ruedas, revelando que hasta el momento 3 transacciones a gran escala se habían completado. Después de sentir diciendo que los resultados eran buenos, Baikir cambió su expresión, preguntando si ya había algún rastro de la tribu Balak, cosa que ésta negó, diciendo que hasta el momento las búsquedas no habían tenido éxito, agregando que, aunque ellos siempre aparecían en los intercambios, de forma repentina habían desaparecido sin dejar rastro, por lo que seguían intentando localizarlos. Por un momento Baikir se preocupó, sabía que algo debía haberle pasado a la tribu, pero al considerar la fuerza de Aquila pensó que no debía preocuparse demasiado. En ese momento Cindy Wendy interrumpió sus pensamientos entregándole una bolsa repleta de oro, diciendo que, tal y como él pidió, había traído una cantidad ligera que pudiera llevar consigo. Tras decir esto, Cindy Wendy mencionó tener algo más, una última cosa para decir, la investigación de Borges había terminado, revelando así que Bartolomeo Yu Borges era, sin lugar a dudas, un demonio. Por la cantidad de fondos que Borges estaba usando para sabotear Cubadis, Baikir había pensado que el demonio era el patriarca o alguien cercano, pero escucharlo directamente tenía un significado diferente. En ese momento Cindy Wendy le recordó que Borges era la familia más rica del imperio, asegurando que incluso de lograr contactarse con ellos, jamás se interesarían con tan poco, diciendo que, si él lo deseaba, podía darle una cantidad mucho mayor, cosa que Baikir rechazó, revelando que eso sería suficiente para el capital inicial. Llena de confusión, Cindy Wendy preguntó a qué se refería, a lo que éste explicó que, para acercarse a Borges, el dinero no importaba, pues lo único que llamaría su atención sería el método en que podía conseguirlo, revelando así el cartel de la competencia de inversiones, diciendo sonriente, con el dinero que me diste, haré esto y luego volveré, y entonces, así es como planeo ganar la competencia. Tan pronto como lo escuchó, Cindy Wendy preguntó con un grito si acaso había perdido la cabeza, pues eso era una estafa. Al caer la noche, Vance fue llamado a la oficina del director Winston Smith, momento en que Vance no pudo evitar mirar su espada, la espada del invierno Orwell, diciendo para sí que como no la había desenfundado aún significaba que acababa de volver, pensando para sí que, aunque era el director también era un espadachín legendario conocido por rivalizar en fuerza con los patriarcas de las familias de la espada de sangre de hierro, la lanza del sol, el arco divino y la renombrada familia mágica. En ese momento Winston le pidió a Vance tomar asiento, mientras para sí, éste pensaba que había regresado de su año sabático antes de lo esperado. En ese momento, Winston preguntó si en su ausencia Sadie había causado problemas, cosa que, enojado, Vance confirmó, resaltando que su accionar no solo era una simple negligencia. Desde tomar en clase hasta golpear a los estudiantes en el campus, sus faltas eran tan graves que no podían ser descritas con palabras, motivo por el que aseguró que, en lugar de profesora, ella era más una criminal que debía estar en la prisión de Nouvelle Vague. A lo que, con una sonrisa nerviosa, Winston pidió que no fuera tan rudo, preguntando si acaso ella no era la última descendencia del gran marqués Sade, la cabeza del clan Sade que, después de la unificación del imperio, fue llevado a la prisión de Nouvelle Vague donde seguía actualmente. Después de decir esto, Winston aseguró que para él todos tenían un lado bueno y Sadie no era la excepción, haciendo pensar a Vance que él era una persona frustrante, mencionando que, tal como sabía, pronto tendrían exámenes finales y una reunión de padres, dejando en claro que, si ella causaba más problemas en los exámenes, la situación se volvería incontrolable. En respuesta, Winston solo pidió que retirara sus funciones y evitara exponerla al público tanto como pudiera, causando molestia en Vance al pensar que nuevamente él no tenía intención de disciplinar o considerar un despido. Con esto en mente,
Vance se levantó molesto, diciendo que, como el director pensaba de esa forma, entonces no tenían nada que discutir, por lo que se retiraría. Días después, en el club de inversiones simuladas Oracle, Piggy, el responsable de recopilar información, clamó, lleno de pergaminos, haber reunido todo sobre Borges, desde sus figuras influyentes hasta su situación actual y perfiles personales. Por otro lado, Sinclair, sonriente, clamó haber terminado el análisis del calendario, sistema y estructura de la competencia, a lo que en respuesta la Santa Dolores, la jefa del grupo, los felicitó a ambos por su trabajo, recordando en su mente su reunión con el sabueso de hace unos días. Sorprendida por el dinero, la Santa cuestionó de dónde había sacado tanto, a lo que éste le recordó que antes le había dicho que tenía un amigo rico, señalando que, como no podía llevar a cabo el plan con su identidad actual, a partir de ahora ella se encargaría de atraer a Borges moviendo el dinero mientras él le decía cómo hacerlo, agregando que también debía asegurarse de tener a 2 personas competentes para las labores de oficina y asistencia. Al final, estas personas fueron Piggy y Sinclair, a quienes más competidores habían derrotado en el pasado. Ellos no saben que están ayudando a derrotar a un demonio, se dijo en su mente la Santa, pensando que aunque habían ideado una estrategia para evitar involucrarlos más adelante, de igual manera ella debía asumir la responsabilidad por ellos y protegerlos. De repente, Piggy la sacó de sus pensamientos preguntando para qué necesitaban tanto dinero si la competencia, tal y como decía el nombre, era solo una simulación. A lo que sonriente la Santa reveló que ellos harían inversiones reales y, ante su sorpresa, aseguró que no solo ganarían, sino que también sacarían un gran beneficio. Y aunque aseguró que asumiría la responsabilidad por cualquier pérdida, también pensó para sí que el que correría con ese riesgo sería el sabueso. Después de escuchar, ambos comenzaron a discutir. Piggy, nervioso, preguntó si ella no los estafaría y, de la misma manera, Sinclair aseguró no creerla capaz de eso. Instantes después, ambos aseguraron que confiarían en ella, resaltando Sinclair que sería aún más divertido hacerlo con dinero real. Después de esto, Sinclair preguntó si deberían invitar a Baikir, idea con la que Piggy estuvo de acuerdo, asegurando que podría ser de ayuda. Por un instante la Santa se mostró confundida, motivo por el que Piggy explicó que, además de leer los periódicos, últimamente Baikir mostraba mucho interés en temas económicos, asegurando que, además, tan solo teniéndolo cerca sentía más confianza. Con mirada seria la Santa les pidió que lo invitaran más tarde, emocionando a Sinclair y confundiendo a Piggy, quien no pudo evitar pensar que la expresión de la Santa era la misma que cuando había ido a buscar a Baikir a los dormitorios. En ese momento la Santa pidió que terminaran de organizar y volvieran a clases, mencionando que, como ella tenía un asunto pendiente, se adelantaría. Tan pronto como salió del club, el corazón de la Santa comenzó a latir con rapidez, pensando que, cuando Baikir había nombrado la beca con el nombre de Peri, siendo alguien que había presenciado su final, había querido hablar con él. Cuando la había defendido de Bakiraga, había querido darle las gracias. Rememorando el pasado, la Santa pensó que había tenido muchas oportunidades de hablarle, pero como para ella era difícil hacerlo cuando lo tenía de frente, nunca había podido. Incluso cuando estuve cara a cara con el sabueso nocturno, no pude dejar de pensar en ti, pensó la Santa, preguntándose frente a Baikir si acaso hoy podría decírselo al fin. En ese momento la Santa se dirigió a Baikir diciendo que, en realidad, había algo que quería decirle. Bueno mis guapos, hasta aquí llega el capítulo de la semana. Espero les haya gustado, recuerden dejar su like y comentario para más videos. Sin más que decir, hasta la próxima, guapos.